Bueno, hola, espero que sí se escuche bien. Buenas tardes, sí, gracias. Y gracias por su interés, por su paciencia, por estar acá. Bueno, pues ya daremos inicio, ya nos retrasamos un poquillo. Es la segunda parte del cuarto coloquio de investigación de psicoanálisis y psicología crítica. Ayer pues, hablábamos un poco de la relevancia de ciertos temas que en ocasiones no son contemplados en el ámbito académico y que pues, nosotros creemos que sí, o sea, que sí son importantes y que es bien relevante incluirlos en cuanto a que conforman las subjetividades, ¿no? Y que eso de la subjetividad o la subjetividad es parte inherente de la crítica, en este caso de la psicología crítica. Y bueno, en esta ocasión planteamos una mesa de diálogo cuyo tema es el de asesinos seriales y sus variaciones. De manera muy breve, a manera de introducción, pues, creemos que sí, obviamente ese término surge del ámbito criminológico, o sea, es específico de esa disciplina, también de la criminalística, pero bueno, creo yo, me podría decir que es todo del criminológico, y que más allá de eso, o sea, si nos vamos a la definición clásica, por ejemplo, Kresler, etcétera, muchos autores, pues sí hablan de tres, las versiones o visiones clásicas hablan de tres o más homicidios elementos diferentes, ¿no? Pero también hablan de como un fuerte significado psicológico de esas acciones o una simbología que está en juego. Y también se habla de un intenso control en el crimen, en cada uno de estos homicidios. Pues ya por otro lado, en términos más, digamos, más actuales, sin que eso anule lo planteado por los clásicos, como Robert Ressler, me estoy refiriendo al manual del FBI, Serial Murder, Multidisciplinary Perspectives for Investigators. Así se llama el manual. Esa es la referencia que actualmente se usa, y nada más lo menciono no para practicar mi inglés, sino porque ahí se nos dice que no son 3 o más eventos, sino que son 2. Y gran parte de la discusión es que a partir del segundo homicidio ya se puede establecer un patrón. Entonces, bueno, más allá de que esa discusión tenga que ver con la criminología y la criminalística, pues de todos modos, por otro lado, es un fenómeno cultural. Y como tal, entonces impacta en la manera en la cual pues, se arma o se opera en nuestra cotidianidad. O sea, con esto de las series, los personajes, Jeffrey Dahmer, prácticamente toda la gente habla de Jeffrey Dahmer, de Ted Bundy, etc. Más allá de que haya gustos, preferencias o no tanto, pues de todos modos esa figura de y bueno, y ahora cobrando más auge o más fuerza las mujeres, ¿no? Las asesinas seriales, también esa es otra vertiente, ¿no? También es importante. Pero bueno, de ahí la importancia, en resumidas cuentas, de ahí la importancia de incluir este tema de los asesinatos seriales. Y pues va a estar con nosotros, bueno, esencialmente no va a estar Stephanie, pero bueno, ahorita vamos a hacer su video. Voy a leer brevemente las semblanzas curriculares de quienes van a participar hoy. Stephanie Fernández es licenciada en criminalística, trabajó como perito supervisor en criminalística de campo en la Fiscalía de la Ciudad de México, ha impartido cursos de cadena de custodia y procesamiento del lugar de los hechos. Actualmente es estudiante del 7º semestre de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana y pues ya va a cumplir casi 2 años como practicante en CUAPS. También está con nosotros Yadiné Sol Carrión. Ella participó en la creación de una batería de detección de depresión en el ambiente laboral durante el 2021.
Participó en una capacitación impartida por la UNICEF sobre salud mental y apoyo psicosocial básico para niños y familias migrantes. También trabajó en la creación de un programa acerca del proceso de duelo, pérdida física, que viven los adultos mayores por COVID-19 en la Ciudad de México, y también participación activa en cursos de Docadist. Aquí falta mencionar que también ya tiene un rato como practicante clínica en CUAPS. Y también está Laura Rebeca Ortega Esneúnez. Ella es estudiante del 7º semestre de Psicología en el claustro de Sor Juana. Forma parte del equipo de CUAPSI desde hace 2 años aproximadamente y ha participado en ateneos y coloquios de investigación. También con nosotros está la doctora Noemí Ibarra. Ella es profesora de tiempo completo del Colegio de Psicología. Ella es psicóloga de la Universidad de Guadalajara, es maestra en Psicología Clínica por la UNAM, tiene una maestría en Psicoterapia en adolescentes, en la UNAM, y también tiene doctorado en Psicología y Salud por la UNAM. Ella es perito federal, también es psicoanalista, se formó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, y bueno, y colabora en parte ya medular de las actividades de del claustro de Sor Juana. Entonces, bueno, si están de acuerdo, vamos a empezar con Stephanie, y nos va a apoyar, nos va a ayudar breve, pasando esta participación. Ya ahí va. Va. ¿Dónde está? Ah, no la puse en la voz. Sí, Pati, se escucha bien. A ver, de menos. Escucha muy bien. Se escucha muy bien. Sí, sí. ¿Sí puedo compartir en mi Meet? Sí. Bueno. Está un poco lenta una compu, pero ahí va. Yo la tengo aquí, pero no sé si puedas. Hola. ¿Qué? Entonces, ya lo vamos a ver. Mira, bájate, entonces vamos a ir. Amén. Si le pongo recomendar, ¿sí? Aquí somos psicólogos. No técnicas. Aquí no. Sí. Aquí. Bueno, ya. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Hola, ¿cómo están? Soy Stephanie Fernández. Lamento mucho no poder estar ahí con ustedes, pero pues, la vida laboral no me lo permitió. Y pues bueno, agradezco mucho este espacio para hablar
de lo que todo el mundo está hablando, que es de asesinos seriales, me voy a enfocar un poco en la cultura pop. Y pues bueno, esto derivado del boom nuevo que hay de la serie de Jeffrey Dahmer, digo nuevo porque hemos visto diferentes series de asesinos que se posicionan en el primer lugar de cosas vistas por la población mexicana durante semanas. Y pues bueno, de este tema yo he estado hablando mucho con mi compañera Yarine, porque las dos hemos estado entrando en redes sociales y podemos ver que hay gente que ya hizo perfiles, que ya hizo un meme, que ya hizo un dibujo, incluso ayer en una clase que tuvimos, alguien hizo un familiograma del personaje, ¿no? Entonces, pues wow, o sea, llevarlo hasta lo académico, pues también demuestra que hay mucho interés, e incluso que ahorita estamos hablando de eso. Y pues bueno, para hablar de esto, de cómo impacta socialmente, me parece importante hablar un poco del morbo, que se podría definir como la necesidad de ver, oír, incluso oler o interactuar de alguna manera con lo que está socialmente prohibido. Y pues este es uno de nuestros impulsos básicos. Me acuerdo que hace un tiempo yo estuve trabajando como perito de criminalista de campo, me tocaba acudir a los lugares de hechos o escenas de crímenes, hacer el levantamiento y todo esto de los indicios, y pues era muy interesante ver cómo cada vez que había sangre teníamos alrededor a 30 personas queriendo ver el cuerpo, queriendo saber si ya habían detenido pues a la persona que tal vez cometió el delito, etcétera, ¿no? Entonces, era muy impresionante ver, pues, esta necesidad de la gente de estar ahí y pues, de alguna manera presenciar la muerte, pero desde la lejanía, ¿no? Y eso ocurre mucho con el morbo. Estoy ahí, estoy implicado, pero no lo estoy haciendo porque está prohibido. O no lo estoy haciendo porque es malo o porque me da miedo. Y pues bueno, para esto me parece que es importante que hablemos un poco de la construcción de la figura del asesino serial, que pues tiene sus raíces en la población estadounidense, que como en muchas otras cosas, pues ha intentado categorizar lo civilizado de lo salvaje. Y pues en estas series y películas podemos ver muy marcado este límite, ¿no? Entre lo que está bien y lo que no está bien, llevado a un extremo. Este concepto de asesino en serie fue acuñado por Robert Ressler. Él lo utilizó para clasificar a los hombres blancos que cometían asesinatos repetidos durante un periodo de tiempo. Igual los autores Ronald Combs y James Berger hicieron una perfilación, ¿no? Donde decían que estos asesinos pues tenían ausencia de culpa, posibilidad para camuflaje, justificación de comportamientos a través de algún trastorno o mediante las fantasías que creaban. Y bueno, a partir de ahí tenemos a muchos otros autores, también por ejemplo a Robert Hare, que él incluso ya hizo un instrumento que permite evaluar o identificar psicopatías, y ahí hay un libro donde te habla un poco sobre los psicópatas y los que viven entre nosotros y los tipos de psicopatías, que es muy interesante, pero bueno, la construcción o la mirada del asesino pues está muy marcada por esos límites del bien y el mal. Y bueno, a partir de esto podemos hablar un poco de Foucault, que nos dice que la ordenación jerárquica de las categorías se consiguió gracias a la pervivencia de un sistema sustentado en las verdades objetivas y en la autoridad del sujeto científico. Entonces, otra vez, el sujeto científico nos dice pues que hay un problema, un trastorno con esta persona y por eso está actuando de esa forma. Y al mismo tiempo, pues creamos un control social, ¿no? Sobre pues las consecuencias que tiene este personaje, o sobre el yo no estoy enfermo, por eso yo no lo voy a hacer, o yo no estoy mal, por eso no voy a quebrantar la ley,
sin ver todo el panorama general, porque pues no es presentado de cómo se construye o el caso por caso de estos asesinos, ¿no? De cómo fueron construyéndose desde lo social, desde lo personal, no sé, para llegar a cometer estos delitos, ¿no? Y pues bueno, esta necesidad constante que tenemos de vivir entre héroes y tánatos, que desde Freud también podríamos hablar como la pulsión de vida y la pulsión de muerte, pues lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Creo que es un tema que incluso podemos observar en las cosas más burdas. Por ejemplo, sales del metro y vas caminando hacia el claustro y en el puesto de periódicos puedes ver un titular que dice nadando de muertito y ves a dos personas que les acaban de disparar y están flotando en el río, bueno, que no les acaban de disparar, que están flotando en el río. Y del otro lado ves a una chica con poca ropa, sí, una chica bisexualizada, puesta como objeto, y pues eso es lo que vende, por eso la nota roja sigue ahí, y por eso es el periódico que todo el mundo compra, así como las series, las canciones, películas, y que además a partir de esto se hacen pues constructos sociales en sus culturas que idolatran y que incluso, pues no sé, llenan de culto a estos personajes, sobre todo ahora que también mi compañera Beca va a abordar el tema, pues también desde el narcotráfico, que son otro tipo de asesinos, pero pues al final también son asesinos. Me gustaría presentarles aquí una diapositiva. Voy, es que... No sé bien. Voy. Denme un segundo, que se está descargando. Pues bueno, en lo que puedo descargar esto que no me lo abre, pues también les puedo decir que esta mesa de diálogo pues también está inspirada en lo que nos marca del asesino, en lo que nosotros queremos buscar, ¿no? Entonces ahí también hay morbo de nuestra parte. Miren, aquí tenemos pues un collage de algunas por ejemplo, este capítulo de Los Simpsons, que es muy representativo y que salen Día de Muertos. Aquí una pintura de un pintor que estaba obsesionado con Jack el Destripador. Este cómic que lo hizo un conocido del personaje de esta serie, que fue real, Jeffrey Dahmer. Y pues bueno, el payaso Coco, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las películas que también se inspiraron en estos asesinos y que han causado muchísima sensación dentro de las sociedades. Por ejemplo, podemos ir desde el psicópata americano hasta lo que les decía hace rato, ¿no? La película de Ted Bundy. Y pues aquí tenemos a distintos asesinos y también en la música, ¿no? Aquí mi canción favorita de Morrissey, que justo habla de Jack el Destripador. Y pues bueno, tenemos algunas otras que van desde el pop, desde el metal sobre todo, la más famosa, Psycho Killer, que ahorita te las voy a poner para los que no la conocen. Y pues bueno, podemos ver que estos personajes son un objeto de inspiración social y que al final pues no sabemos si eso nos ayuda de alguna forma a controlar nuestras pulsiones, porque o desde una posición neurótica constantemente nos preguntamos por qué no podemos ser como el perverso, por qué no podemos posicionarnos desde otro lado, y claro, es por toda la proyección normativa que ya tenemos impuesta. Pero el vivir en falta y en
buscar que la pulsión se satisfaga a través de la mirada del otro, pues parece importante y creo que es un tema que se puede hablar de forma más amplia, pero pues por ahora voy a dejarlos con esta canción. Es todo de mi parte, yo sé que fue muy poco y que hay mucho que ahondar aquí, pero bueno, es una mesa de diálogo y supongo que en las siguientes podremos seguir hablando de esto. Les voy a dejar esta canción. Les vamos a poner la canción en YouTube porque, pues para que lo puedan apreciar un poco más. Porque se viene y ya. ¿Qué tal, Jeffrey? Seem to face up to the facts. I'm so nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real on fire. Psycho killer. Sí, incluso él es Jeffrey Dahmer. Bueno, ya nos escuchan otra vez, ¿verdad? Sí. Sí. Pues sí, como dijo en el video de Steffi, vamos a dejar un espacio un ratito más para el diálogo. A continuación va Yarinés Sol Carrión, por favor. Sí. Bueno, un poco también este intento para darle también como el seguimiento a lo que dijo la compañera Esther. A mí lo que me gustaría hablar es de un tema, bueno, de un caso en específico de los asesinos seriales, tratando de abordarlo desde la psicosis. Bueno, si bien como ya se sabe, no es fácil hablar de la estructura psicótica de un sujeto solamente porque se sepa sus actos criminales o por entrevistas que se han llevado a cabo con él, pero yo creo que sí nos daría como una pauta para darnos cuenta de ciertos rasgos psicóticos que sí son buenos de que se aborden y cómo lleva el sujeto más bien al crimen. Bueno, y para empezar con eso, con base en el análisis propuesto por Freud, nos habla que esta estructura psíquica conocida como el yo debe responder todo el tiempo a las exigencias del ello, del superyo, pero también del entorno, ¿no?, que está en el exterior. En el caso de la psicosis específicamente, lo que sucede un poco es que el yo resulta avasallado por el ello, es decir, por estas fuerzas, por estas pulsiones, lo que genera pues este tipo de cancelación de la realidad y el vínculo que el sujeto puede tener con ella, dándole paso entonces al delirio, que es el que vendría entonces pues a cumplir esta función de la reconstrucción, aunque claro, ya como perturbada realmente,
de la relación que va haciendo el sujeto con su entorno, ¿no? Y con esta unión se da con base en el delirio. Siguiendo desde estos lentes un poco del psicoanálisis, podemos entonces abordar que la criminología y que el psicoanálisis examinan el crimen de un fenómeno social, formando entonces parte de las simbolizaciones inscritas de manera inconsciente en el orden y el registro simbólico de cada sujeto, así como las experiencias y las interacciones sociales a lo largo de la vida. Entonces, digamos, y quisiera ahorita plantear un poco esta pregunta, ¿qué pasa cuando se define un delito a partir de una lógica simbólica, ¿no? Específicamente? Aquí, pienso, estaríamos hablando del sujeto de la enunciación, donde se devalúan las implicaciones singulares y la posición del sujeto frente a las consecuencias de sus actos. Digamos entonces que con base en esto, el manejo que hace el individuo de las pulsiones remite a la posición del sujeto frente a su goce, pero no frente al acto mismo. Bueno, para ir abordando un poco la idea, ahorita me gustaría hablar un poco del mito que desarrolla Freud desde la antropología, ¿no? Desde esto del asesinato del padre y la cena, ¿no? Del tótem y tabú. Esto nos habla y tiene que ver con la fundación de la sociedad y las instituciones de la cultura, tanto puede ser de las formales como de las informales. Hablemos entonces del mito del tótem, ¿no? Esta figura del tótem, que es una representación superior de lo que puede ser la figura del padre. El tótem entonces es un linaje que unifica, que representa y que identifica, y es una figura que se venera, pero que también se debe de temer, ¿no? Es como este amor también, es esta veneración, pero también hay ciertas restricciones y también está el miedo frente a ella. Se puede decir entonces de que si es análoga en este tema de la similitud del tótem a la imagen del padre de la tribu. En cuanto a que ese padre representa, pues esto de lo superior, al imponer autoridad, que unifica, tanto que en él recae el privilegio de guiar en la tribu en decisiones importantes, en decisiones que trascienden, y quienes no concuerden con estas leyes o estas maneras de proceder, bueno, ya se sabía que eran exiliados de la tribu, ¿no? Eran mal vistos, eran personas que eran retiradas de esta tribu, de este conjunto de personas. Y justo aquí vale resaltar que es la horda primitiva de los exiliados, los que llevan a cabo los primeros crímenes entonces de la humanidad, entendiendo esto siempre desde el psicoanálisis del mito que nos plantea Freud. Y entonces, tras el asesinato del padre y la prohibición del incesto, es que se empiezan a dar con ese acercamiento entonces con la psique de la introducción del padre, ¿no? Cuando la tribu, vamos a decirlo así, se come al padre, es un hecho por el cual cada sujeto que pertenece a la tribu adquiere solamente así la ley del padre y la fuerza del padre también, que representa a su vez un tótem. Por lo tanto, esto hace de que trascienda la figura del padre a un ámbito de mucha mayor importancia, puesto que se le recuerda, se le venera, se le teme, pero también hay la existencia de un sentimiento de culpa. Y un ejemplo yo creo que es muy propio, habla de los grupos de religión, ¿no? Tienen esta figura del padre, esta figura en la que creen, pero que también si se venera, se sigue una cierta de requisitos y de hábitos que vienen por la religión como tal, pero también está este sentimiento de miedo y de culpa constante, que es el que mueve a los sujetos que pertenecen incluso a estos grupos religiosos. Y bueno, otro ejemplo también puede ser esto de las hinchadas del fútbol o de las barras del fútbol, ¿no? Que también están todos en su conjunto, ellos creen, ¿no?, en el equipo al que juegan, pero si alguien está en contra de ellos, entonces completamente no forma parte de la tribu. Y bueno, desde este ejemplo, desde estas premisas, me gustaría reflexionar entonces si pudiera ser entonces el asesino en serie un no criminal, y ojo, o sea, esto es importante, un no criminal, visto no desde el acto como tal. Claro que hay un acto que es horrible, hay víctimas, y por supuesto que, bueno, que está implicado también en el suceso, sino visto desde, más que nada, desde esta parte de la postura psíquica del sujeto frente a su deseo, frente a su posición psíquica. En tanto que es un sujeto que no formó parte, junto con sus hermanos, esto entre comillas, del banquete del tótem, no mató y no incorporó al padre, por lo tanto no comparte el arrepentimiento por su muerte, es decir, la culpa, ¿no?, que hablábamos anteriormente. Precisamente por no haber formado parte junto con el resto de nosotros, en este caso de la tribu, del asesinato del padre, pues el sujeto no se encuentra entonces condenado a estar a merced de un otro, entre mayúsculas, sin ley, e intenta hacerse de un nombre, entendiendo que esto de la ley del padre, pues a lo que se refiere más que nada son a las pulsiones, ¿no?, las pulsiones presentes en el sujeto. Por lo tanto, se podría decir entonces de que inconscientemente no hay una ley inscrita en el sujeto, por lo tanto, pues no se infringe una ley que no está inscrita precisamente
en la psique del sujeto mismo. Y abordando desde aquí estas estructuras psíquicas, ¿cómo se jugaría entonces desde el neurótico el crimen también? Entonces aquí también nos preguntaríamos si seríamos entonces los no asesinos seriales criminales inconscientes un poco, y eso aflora en la conciencia principalmente en lo obsesiva, por ello el constante sentimiento de culpa, otra vez, visto no desde el acto como tal del hecho de que se infringe con la ley para con el cuerpo de otra persona, sino visto desde la fantasía del lugar del neurótico en este caso, ¿no? Que se basa, por ejemplo, en el mito del tótem y tabú, que para estar insertos en la cultura dándole nombre al significante del padre, y esto genera pues esto de la represión que lleva a lo largo también a la cultura. Quiero hablarles rápidamente de un caso de Richard Chase. Él nace en los años 50 en Sacramento, dentro de un hogar de clase media, de muy temprana edad empezó a atrapar animales cerca de la casa, los abría, le quitaba los órganos de los animales. En la secundaria era considerado como un estudiante, sin embargo, distraído, de pocos amigos. A los 15 años se refiere de que empieza a consumir LSD y marihuana y comienza a tener episodios de esquizofrenia paranoide. En el año 71 comienza a desarrollar un tipo de ideas persecutorias de delitos referidos a ideas sobre una organización nazi en el que sentía que lo perseguían, y debido a ello pues se mantenía siempre alerta, incluso refiere que no dormía. En el año 76 su madre lo encuentra prácticamente, pues estaba abriendo un conejo, agarrándole todos sus órganos, y lo que fue sorprendente, aparte del hecho en sí, era que parte de la sangre del conejo se la estaba él poniendo, porque él refería que le faltaba sangre y necesitaba la sangre del conejo para poder sobrevivir. Bueno, en ese momento es internado en un psiquiátrico. En el año 77 se detiene porque manejaba cubierto de sangre, tenía el coche con unas cubetas repletas de sangre. Luego se da cuenta que era sangre humana, que era sangre de animales, y pues no llegó como a proceder. El 23 de enero un hombre llama a la policía, sucede que acaba de llegar a su casa y se encuentran con su esposa de 22 años, que estaba embarazada, y de repente se encuentra con su esposa muerta. Le habían dado cuatro balazos, la habían acuchillado en la parte del corazón, le habían quitado mucho de sus órganos, y pues parte de la sangre de ella se la había tomado también. Empiezan a investigar, se dan cuenta de que alrededor de la zona pues también habían encontrado varios sucesos. En otra familia, 4 días después, entra él a la casa de la familia, mata a una mujer de 36 años, a su hijo, a un bebé y a un amigo de la familia que estaba en ese lugar ahí. De las cosas que se dan cuenta por los restos que quedan alrededor del lugar es de que él sí hacía como un consumo de la sangre incluso antes de llegar a cometer el crimen. Para esto, y precisamente por eso es que la agarran, porque se empieza a preguntar alrededor de la zona si llegan a conocer a algún hombre que tenga rasgos de sangre y no andaba por la localidad. Y bueno, una mujer sí dice de que lo había visto, llegan como a detectarlo, se llega a saber quién es él, y por eso es que lo atrapan, ¿no? Y una de las cosas que llama mucho la atención es que en el momento de la entrevista se le ve muy calmado, muy tranquilo, dice que no muestra rasgos de agresividad, y lo que argumenta es de que los nazis todo ese tiempo lo habían perseguido a ellos, aunado con los zombies, ¿no? Porque también él decía de que era perseguido por los zombies, aparte de por los nazis, que los nazis era principalmente porque él era judío. Entonces, con ahí interpretación introyectada también. Y en su declaración, una de las cosas de que refiere es de que todo lo que él hizo fue por defensa propia, precisamente porque necesitaba esa sangre para poder vivir por este tema de la persecución. Entonces, por eso se veía tranquilo, se veía calmado, no había agresividad. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que el sujeto de la psicosis pues está en la certeza, ¿no? Absoluta, y por tanto no hay culpa, como no hay una introdicción tampoco de la ley. Precisamente porque no hay una ley que se transgrede. Entonces aquí también en este caso podemos ver en la paranoia, en este caso de esquizofrenia paranoica, la presencia del otro con mayúscula, pero un otro de que te persigue, ¿no? Un otro que cobra esta relevancia cuando se combina con la autorreferencia. En este caso, pues él como era judío, precisamente por eso es que sentía que eran los nazis aquellos que lo perseguían, ¿no? Entonces aquí se ve pues mucho esto de la certeza de la psicosis, que resulta una idea de que si bien pues es una idea de que delira, que condiciona la conducta del sujeto, se infiere entonces el fracaso de la metáfora paterna, produciéndose una invasión del goce desde lo real hasta el sujeto mismo. Expresándolo un poco en términos freudianos, se vislumbraría, mejor dicho, un goce pregenital no sometido a la prioridad del falo, podría considerarse como el denominador común a todo el desencadenamiento psicótico,
y el encuentro de un goce del otro con la imposibilidad del sujeto para entonces hacerle frente antes que del desamparo, el psicótico entonces rearma una Amazonia, en este caso fue toda una historia de persecución en donde tiene mucho que ver el pasado, es decir, su vida de él también, con todas estas ideas de que se van formando, ¿no? Y precisamente era algo que llamaba la atención, cómo se expresa de una certeza absoluta, él precisamente siente que no llega como a cometer el crimen, incluso él siente que lo estaba haciendo precisamente para salvaguardar su vida. Entonces, creo que en la psicosis, en este caso, pues sí sería bueno también cómo se ve o cómo se posiciona el sujeto frente al crimen, frente al acto, desde su propia, desde su posición como sujeto en ese momento. Y sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Bueno, continuando, seguiría Laura Rebeca Ortega de Espenes. Bueno, pues sí, también voy a presentarles un caso, también tiene mucho que ver la vida de la sangre en este caso, curiosamente. Pero más que nada entrando al tema de la prevención, ¿no? O sea, como relación también con el crimen, los asesinos seriales. Y bueno, el caso que les voy a presentar es el de los narcosatánicos, particularmente hablando de su líder, que se llamaba Constanzo. Nació en Cuba, pero finalmente se estableció en México. También lo conocían como el padrino. Y bueno, él fue justamente lo que mencionaba hace rato. Es curioso porque él fue narcotraficante, asesino serial y líder del culto, ¿no? De los narcosatánicos. Él, bueno, debido también a sus influencias en Cuba, pues mucho del palo mamboye, partió del ocultismo, se relacionó con un sacerdote aquí en la Ciudad de México que le enseñó magia oscura y que, digamos, eso fue con el fin de que él se pudiera insertar en el negocio del narcotráfico. O sea, como que el fin de esa magia oscura era que él pudiera como llegar a este negocio del narcotráfico. Cuando llegó a la Ciudad de México, trabajó como modelo y también en la prostitución, justamente. Y bueno, después de esta cuestión de la magia oscura, pues se insertó en el narcotráfico, en el Cártel del Golfo, ¿no? Cártel del Golfo, perdón. Bueno, más adelante, ya con el cártel más como estable, se mudó a Matamoros, en Tamaulipas, junto con sus discípulos. Puesto que como él también se llegó a proclamar una especie de sacerdote, tenían como discípulos que le seguían a partir de esta magia oscura, y convenció a sus discípulos de que cuando tomaran esta poción, que se hacía como a base de la sangre justamente, y partes del cuerpo de sus víctimas, esta poción les iba a dar una especie como de protección, les iba a dar poderes sobrenaturales que se relacionaban más que nada con invisibilidad e invencibilidad ante las autoridades, porque bueno, como eran del negocio del narcotráfico, esta poción que solo él podía hacer, que solo él podía acomodar, también le daba pues estos poderes sobrenaturales a los discípulos, ¿no? Entonces, pues sí, en un inicio, Constanzo comenzó a hacer estas pociones a partir de huesos humanos que él conseguía pues, de los cementerios, ¿no? O sea, él iba a los cementerios, robaba los cuerpos y usaba los huesos humanos, los machacaba, pues, y hacía sus pociones, ¿no? Sin embargo, el culto lo que hizo fue fomentar que se llevaran a cabo estos sacrificios humanos, argumentando que pues, sería como más efectivo, ¿no? más real, digamos. Y pues esto lo hicieron a partir del asesinato y la tortura de varias personas. Muchas de ellas eran enemigos del cártel. Entonces, bueno, Constanzo daba especificaciones muy claras acerca de quiénes debían ser las víctimas. Él decía que tenían que ser criminales, evidentemente sus enemigos del cártel, o locos, y especialmente de raza blanca, porque él decía que la raza blanca era más influenciable. También hay cuestiones raciales interesantes ahí. Entonces, según él, la raza blanca y la influenciabilidad de la raza blanca pues era importante porque para él el alma del sacrificado debía aprender a temerle a su verdugo para toda la eternidad y así quedar sujeta a él. Y evidentemente él, Constanzo, pues era el único verdugo, ¿no? O sea, los demás podían participar en el secuestro, en la tortura, en la mutilación, pero él era quien daba el golpe final, digamos, a sus víctimas. Y bueno, también en esta nueva ubicación en Matamoros, el líder del culto del cártel manejaba las drogas que vendían, era particularmente cargamentos de cocaína y de marihuana. Y bueno, el caso más conocido de las víctimas de los narcosatánicos fue el de Mark Kilroy, que es un estadounidense,
que fue secuestrado, violado y asesinado por el grupo, y de quien pues su desaparición generó como mucho revuelo entre las autoridades, a pesar de que las autoridades eran también como compradas por los narcos, porque bueno, el joven era un extranjero y sobrino de un funcionario muy importante, entonces pues casi que era inevitable para las autoridades tener que buscarlo. Y bueno, fue este caso el que dio como fin al grupo criminal, porque pues, al iniciar la búsqueda del joven, las autoridades se encontraron con uno de los seguidores de Constanzo, quien, pues, como se creía invisible ante la policía, pasó sin frenar, la policía pues, evidentemente lo cachó, y pues él aseguraba que como había consumido la poción mágica con el cerebro de Kilroy, del joven, pues se decía que era invencible e invisible ante las autoridades, ¿no? Lo cual, pues, desgraciadamente para él no fue cierto. Y bueno, así es como las autoridades dieron con el rancho en Matamoros, donde se establecieron los narcos satánicos, y encontraron los restos de al menos 17 personas que habían sido mutiladas, ¿no? No quisiera comentar mucho en cómo se dieron a cabo las mutilaciones, porque sí fueron muy feas. Por ejemplo, mencionan de uno que era un chico que lo metieron en un caldero hirviendo, le cortaron los pezones y pues posteriormente lo mataron, ¿no? Entonces sí eran pues, bastante sangrientas, y bueno, ese sería como el caso en general. También quisiera resaltar que este caso se va a hacer una serie en HBO con Diego Boneta, justamente hablando como de lo que mencionaba Fanny, ¿no? Pues de este morbo que nos dan luego los asesinos seriales y las representaciones que uno hace, ¿no? Para la sociedad, quién sabe cómo vaya a ser. Pero bueno, entonces profundizando más en el caso, digamos, clínicamente, pues nos encontramos aquí con un sujeto, hablando del líder del culto de los narcos satánicos, que podría considerarse como una estructura perversa, ¿no? O sea, considerando que las estructuras no son puras, considerando también que no tenemos la información de todo el caso, y una estructura perversa que también entra mucho como en diálogo con la cultura y el perfil de los narcos, ¿no? El narco se presenta ante todo con esta impunidad, ¿no? Justamente de las autoridades, e incluso como esta admiración social, ¿no? De hecho, traemos, si hay tiempo, un narco corrido que venera justamente a los narcos satánicos, ¿no? Entonces es interesante esta admiración social que se le da al narco por el poder que tiene, ¿no? Y es interesante también que entra como en relación con esto que Freud menciona en Guerra y Muerte, sobre los fallos que la cultura puede tener, ¿no? En establecer un corte y un orden. Pues aquí parece que la cultura lo que hizo más bien fue incluso fomentar, ¿no? Que se den este tipo de casos, este tipo de culturas del narcotráfico. Y bueno, Constanzo y sus discípulos hacían su ley, ¿no? La ley del narco, la ley de los asesinos seriales en este caso. Y esto pues a partir de la corrupción de las autoridades, ¿no? Que le otorgaban pues impunidad y que no era un simple producto también de sus pociones mágicas, ¿no? Entonces, bueno, el líder de los narcos satánicos lo observamos justamente desde esta estructura más perversa, en tanto que se nos presenta como un denegador de la castración, ¿no? Incluso se presentaba como una figura casi divina, ¿no? Que a partir de la magia negra se volvía invisible e inmune ante la policía. Hay aquí un testimonio de una de las personas que estuvieron implicadas en los narcos satánicos, que decía que él decía obtener las bendiciones de los esfuerzos del vudú que le permitían continuar con sus actividades de contrabando, ¿no? Él daba cuenta también de la castración de sus discípulos, ofreciéndoles purificaciones y limpiezas que permitían cierta inmunidad, y también él aseguraba que él era el único que podía como concretar los deseos de sus discípulos a partir de pactos con el diablo que él realizaba, ¿no? Entonces él se muestra un poco como esta figura que no parece estar castrada, ¿no? Que es completa, que es una deidad, y que solo él le puede como otorgar ese algo a los demás, ¿no? Que sí están castrados. Entonces, pues sí, o sea, Constanzo ocultaba su falta a partir también de una serie de fetiches que también son como muy particulares a la cultura del narco. Él con sus armas, con el poder, con el dinero, y muchos de sus amantes, Constanzo fue un hombre sexual, que bueno, también como era modelo, pues evidentemente era muy atractivo, ¿no? Físicamente, y que él tenía como trofeo a muchos de sus amantes, ¿no? Entre los cuales encontrábamos a mujeres de la farándula, a sus discípulos, sacerdotisas, que también eran consideradas muy importantes dentro de pues, la magia negra. Y bueno, se decía que el narco satánico también poseía un encanto como muy particular, en el que lograba como
acercarse fácilmente a la gente y convencer a sus discípulos de ser la gente, de ver su ilusión, etcétera, ¿no? Entonces, Constanzo, al igual que el perverso, pues domina el deseo, domina el discurso y pues también al otro, ¿no? Se proclama como este sujeto supuesto saber gozar, y esto también entra en relación con lo que Braunstein en su libro del goce, en concepto psicoanalítico, habla cuando se refiere como al amor perverso, ¿no? Que se entiende como un amor que se caracteriza más que nada por una transgresión al otro, ¿no? Que este otro es necesario finalmente para que el perverso pueda actuar en él, ¿no? Que pueda acceder al goce y evitar el deseo del otro. Entonces se juega aquí una función más que nada sádica, ¿no? Y que refleja también esta cuestión de lo inaguantable de un yo que en este caso de la represión y de Constanzo, pues es la falta, ¿no? Se enfoca directamente al goce como más allá del principio del placer, que es dominado por la pulsión de muerte, que es su objetivo, pues es el retorno al reanimado, ¿no? La pulsión de Constanzo se dirige entonces a secuestrar, a torturar, a matar, a mutilar, todo por el poder, ¿no? Poder, por un lado, digamos, espiritual, ¿no? En esta cuestión de que él adquiere cierto poder de invisibilidad e invencibilidad, y poder también en cuanto al narco, ¿no? Y un poder que se pone en contraposición con la ley del padre, ¿no? Entonces, justamente, él se identifica con una ley a partir de la ley del narco y la ley del culto satánico, ¿no? Él era el líder, era casi que el creador, finalmente el poseedor del falo, ¿no? Constanzo se encuentra en esta contraposición con la ley del padre, pues que la ley del padre lo que hace es afirmar y exponer, ¿no? La castración. Y pues tan es así que comentan que cuando las autoridades dieron con el rancho en Matamoros, cuando Constanzo se enteró de esto, y pues ya estaba reconocido por las autoridades, lo que él optó es por ordenarle a sus discípulos a que lo mataran, ¿no? Entonces, pues para él era como de, mira, pase lo que pase, yo no me voy a ir a la cárcel, yo no voy a exponer, en fin, ¿no? O sea, huyó totalmente como de esta otra ley, ¿no? De esta contraposición. Y bueno, en esta misma línea, hablando justamente de esta cuestión del verdugo, pues él se posiciona, ¿no? Un poco como este amo del que habla Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo, ante el cual, pues evidentemente, él requiere un esclavo, ¿no? Y que el esclavo, que en este caso, pues como él decía, debe aprender a temerle a su verdugo, ¿no? Con el fin de quedar sujeto a él, ¿no? Que también es interesante cómo él lo mencionaba, pues cuando hablamos de un sujeto, al menos en psicoanálisis hablamos de un sujeto que está sujeto al lenguaje, ¿no? Y aquí es sujeto al lenguaje pues, perverso, ¿no? Él domina este discurso. Y bueno, finalmente me gustaría como abordar lo que menciona Molinesco en su libro sobre nuestro lado oscuro, donde plantea estas formas que pueden tomar como la perversión, ¿no? Desde lo sublime, y cuando habla de Sade y cómo él, digamos, sublimaba hacia el arte, ¿no? Y las santas con las experiencias místicas, ¿no? Como la experiencia mística puede ser una forma de perversión, pero que es sublime, ¿no? Y que por otro lado también Runesco habla de la perversión desde el objeto, donde encontramos los casos como el de los satánicos, en el cual el sujeto se entrega a las pulsiones asesinas y finalmente pues dan cuenta de estos fallos de la cultura, ¿no? Entonces, creo que se abren también como estos cuestionamientos en los que decimos, ¿qué podemos hacer ante estructuras perversas, no? O sea, ¿será que la respuesta, y que Freud también ya como que lo intuía un poco, es la sublimación? Y si sí lo es, pues ¿cómo podemos llevar a eso, no? Una estructura tan complicada que hace su ley, ¿no? Entonces, bueno, esto, no sé si quieren ver el video. ¿Es la historia? ¿Sí? Sí. Bueno, les voy a poner rápido el narcocorrido de los... Sí, narcocorrido de los narcosatánicos. Para que lo vean. Creo que él dijo que si quieren pueden bailar. De que igual es el culto, ¿no? Sí, claro. También. Ahí Ay, está. Sí, ahí. Ay, está censurado. Es que está muy fuerte. Está muy fuerte. Sí, el narcocorrido de los narcosatánicos. Sí, me está. No. Esa pestaña, ¿no? Rancho satánico.
Voy a cantar el corrido de rancho de los pasos de Matamoros en mi querida frontera. Año del 89, voy a cantarlo con pena. Al perderse un estudiante que desde Texas venía, movilizo en Matamoros al cuerpo de policía, sin sospechar que había muerto en puntos de brujería. Unos narcotraficantes que la federal siguió hasta llegar a aquel rancho de maldición. Eran parte de la banda que asesinaba a Kilroy. Encontraron aquel cuadro de sacrificios humanos con los que hacían el ritual donde invocaban al diablo por órdenes de su jefe Adolfo Pero sí, pues, más o menos por donde va el recorrido, pues cuenta el caso que ya les comenté, pero pues se han recorrido, ¿no? Sí, gracias. Después de esta bella melodía, bella y no alegre melodía, pues seguiría la doctora Noemí Ibarra, por favor. Sí, toda una ruptura, ¿no? Sí, creo que lo dramático socialmente es esto, ¿no? El impacto que tiene, sobre todo en la población, se vuelven luego modelos identificatorios. Bueno, yo preparé un escrito que lo denominé Asesinos seriales y sus variantes, una mirada psicoanalítica. Me basé en el vídeo, retomo algunos partes, ¿no? de lo que viene en el libro de Silvia Tendlar y Carlos Dante, ¿Quién mata al asesino? Psicoanálisis y criminología. Me sirvió este texto, ¿no? Como apoyo para hacer este escrito y algunas puntualizaciones personales, ¿no? Que también estudié como actividad. Entonces, espero que me escuchen, revés de cubrebocas. Dice, bueno, Freud aborda el tema de la criminología en obras como El delincuente por sentimiento de culpa, Los que fracasan cuando... La pervención colectiva y la negación. En estos trabajos, Freud explica que el crimen, al igual que cualquier acción humana, está sujeto a una dinámica inconsciente que moviliza un deseo que no obedece a la lógica racional, el cual da cuenta de la vida anímica y subjetiva. La clínica psicoanalítica demuestra que el criminal no es un ser excepcional o distinto en su estructura psíquica frente a aquellos que no lo son. Por ello, para el psicoanálisis es infructuoso pretender construir una psicopatología particular del criminal, en la que se describan de forma detallada los rasgos de su conducta o la conducta criminal en sí, como sería el caso de la psicología forense, que nos ofrece una descripción detallada basada en clasificaciones de la personalidad criminal y que ciertamente resultan muy útiles para el área jurídica literaria. Sin embargo, para el psicoanálisis lo prioritario sería entender la dinámica inconsciente del acto criminal, el determinismo basado en todo este tema del determinismo psíquico, ¿sí? Freud nos dice que nada sucede al azar, ni aún en el menor de los procesos mentales. En este sentido, para el psicoanálisis, todo este tema de los rasgos de personalidad de los que hablan los manuales de clasificación deben leerse como signos que dan cuenta de un conflicto funcional, psíquico obviamente, de un malestar que para el caso del criminal se articula con el exceso o la ausencia de operadores lógicos que organizan la vida psíquica y cultural del sujeto, ¿sí? En este sentido, se puede afirmar que la causalidad psíquica del comportamiento criminal está relacionada de manera directa con la función que culturalmente debe ejercer el padre, el ordenador lógico de la vida psíquica y cultural del sujeto. Cabe aclarar que el padre que identifica el psicoanálisis en su función de metáfora paterna no es el padre biológico, ¿no? El padre, digamos, de carne y hueso,
sino el padre institucional, el representante cultural de la ley, el tercero regulador del deseo que hace a cada hombre y cada mujer aptos para vivir en sociedad. Para el psicoanálisis es sabido que la única forma posible que tiene el ser humano para existir en lo psicológico y lo cultural es de asumir la prohibición, la norma. El ser humano en su cualidad justamente de humano debe someterse al otro con mayúscula, es decir, a la cultura, en un proceso de alienación que se inicia en la relación imaginaria de completud con el otro, que en un inicio, bueno, pues es la madre, ¿no? El sustituto de la madre, que continúa en la etapa del Edipo, en la que se instaura la castración. Desde esta mirada, el ser humano es un ser alienado por estructura. Tal alienación da por efecto de la doble prohibición que debe asumir toda persona, una a nivel individual, psicológica, la castración, y la otra a nivel social, la cultura, la del incesto. En este sentido, en psicoanálisis no se habla ni de individuo ni de persona, sino de sujeto, haciendo referencia a estar sujetado a la norma cultural. La forma como cada sujeto asume la norma y la ley es particular, no es igual en todos. Unos asumen la ley de manera dolorosa, por ejemplo en el caso de los neuróticos propiamente. Otros la reconocen para violarla, por ejemplo en la perversión, y hay quienes la concluyen, ¿no? En el caso de las hechizas. En cada una de estas maneras de relacionarse con la ley, con la norma, con la prohibición, bueno, se opera de determinada manera, ¿no? Pero no hay escapatoria para el sujeto ante la ley. Ello lo marca, la estructura, lo organiza psíquica y culturalmente. Lo particular en el proceso de estructuración de la vida psíquica es la forma como la ley reorienta el deseo en cada sujeto ante la ley. Cada sujeto se relaciona de manera singular y distinta, y esta distinción dependerá de su estructura psíquica, que bueno, puede ser neurótica con sus variantes, histeria, obsesión, fobia, perversión o psicosis. En cualquiera de estas estructuras se ubican todos los infractores y delincuentes que se encuentran pagando una condena en la cárcel por haberse descomprobado que infringieron una norma culturalmente establecida o cometieron un delito. Ahí, en estas estructuras también están ubicados los no delincuentes, las personas que no han sido condenadas por el sistema judicial de una sociedad. En el caso del asesino serial, no es posible ubicar su figura dentro de una estructura psicopatológica específica. Creo que los casos de las compañeras ya lo demostraron, ¿no? Sino que el acto criminal podrá irrumpir en las tres estructuras, aunque con sus respectivas particularidades. Cabe destacar que, como es bien sabido por los análisis de los casos, ¿no?, de los asesinos seriales que ya están documentados, en ellos podemos encontrar, sí, como, digamos, rasgos marcadamente psicóticos y perversos, ¿no?, incluso francas estructuras. Por ejemplo, el caso del vampiro del Sacramento, ¿no?, que fue el que tú mencionaste acá. Y bueno, que yo también iba a hablar un poquito, pero creo que ya, ¿no?, ya con lo que se dijo del caso, pues, queda claro, ¿no? Que, bueno, ahí, digamos, la franca psicosis que había, ¿no?, en Richard Rendon, que, bueno, él fue denominado el vampiro de Sacramento, ¿no? O, bueno, por otro lado, bueno, también podemos ver, ¿no?, el caso de Theodore Robert Bondi, que también ya se habló, donde también, ¿no?, se observa una marcada, digamos, posición más, digamos, más hacia lo perverso. Bueno, no sé si, creo que ya los casos ya los tienen, por lo que los escuché. Entre las series. Pero no es que ustedes son más conocedores de series, yo no me había dado cuenta que había series de asesinos seriales. Entonces, no me había dado cuenta. Demasiadas. Pero bueno, un poquito, ¿no? De Bondi ahí, el inicio, ¿no? Se dice que él iba, bueno, tiene obviamente toda una historia, pero aquí sí un poquito resumiendo este hecho, ¿no?, que parece como el detonador, vamos a decirlo así, donde él ve a una mujer desistiéndose y, bueno, esto le genera excitación, ¿no? Una cuestión ahí muy voyeurista, donde él empieza a repetir esta escena hasta que finalmente, pues, se anima a atacar a sus víctimas. Entonces, él después, pues, conservaba los cuerpos incluso para decirlos, bueno, él decía que para poseerlos completamente. Entonces, bueno, también perseguía, secuestraba a mujeres con la intención de asesinarlas, morderlas y sodomizarlas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, más esta, digamos, tendencia así hacia la cuestión perversa.
Ahora bien, si retomamos la clasificación de los manuales del crimen, que mucho, bueno, ya nos comentaste algunos de la división, ¿no? Estos manuales hechos por psiquiatras, ¿no? La mayoría estadounidenses, podemos dar cuenta que ciertamente en el modus operandi de los asesinos seriales hay rasgos psicológicos y perversos. Sin embargo, no se puede asumir estos rasgos como predictores de comportamientos criminales, ya que no es cierto que todo perverso psicológico pueda llegar a ser necesariamente un asesino serial. El acto criminal aflora en la manera en que se organiza el deseo y el goce en la vida psíquica de cada sujeto, es decir, el acto criminal antes que, digamos, con estos rasgos de personalidad, ¿no?, de los que se hablan los manuales, tiene que ver con el más allá del principio de placer y la motivación a la repetición. Los fenómenos psíquicos, pues ya muy estudiados por Freud, ¿no? Y bueno, igualmente cabe aclarar que tener rasgos psicóticos o perversos no es necesariamente suficiente para hablar propiamente de una estructura psicótico-perversa, ¿no? Pueden ser rasgos muy marcados de psicosis. El crimen como acto es el contenido manifiesto de una acción que sustenta una dinámica psíquica inconsciente, un sentido oculto y reprimido que da cuenta de una causalidad psíquica que se escapa de la comprensión de la racionalidad, ¿no? Pues no opera bajo las mismas dimensiones espacio-temporales de la razón. Para el psicoanálisis, el acto criminal es asumido con la misma estructura con la que se podría pensar el síntoma, es decir, desde la perspectiva del malestar que da cuenta de un conflicto pulsional en el que a través de la repetición compulsiva de acciones se busca saldar un conflicto no resuelto, lo que produce un desgaste de energía frente a lo cual el sujeto no puede hacer nada para parar, pues no conoce los hilos conductores que determinan las causas que lo mantienen repitiendo acciones que lo desintegran anímicamente. El síntoma, al igual que el acto criminal, ubica al sujeto en una forma mortificante de usar y de relacionarse con el otro. En cuanto a las motivaciones que llevan a cometer homicidios, o también esta serialidad, ¿no?, que se presenta en este tipo de asesinos, a lo mejor podemos pensar, bueno, yo aquí retomé, ¿no?, por ejemplo, el texto del delincuente, el consentimiento de culpa de Freud, que, bueno, él nos dice, ¿no?, que puede haber distintas motivaciones, ¿no?, que llevan a un criminal a cometer, bueno, sus actos, ¿no? Entonces, en este texto nos muestra cómo el sentimiento de culpa en muchos crímenes es el modo delictivo en varios, bueno, esto es lo que vio Freud en varios de sus pacientes. Freud encontró un fenómeno que parece extrañísimo, consciente en que el sentimiento de culpa era el origen del delito y no sucedía, como parecería lo lógico. Bueno, que el sentimiento de culpa no era la consecuencia del delito, sino la causa. En consecuencia, el hombre acusado por la culpa, lo que el origen desconocido buscaba un castigo. Un hecho real al cual poderle adjudicar, ¿no? Luego, en el escrito Las excepciones, también de Freud, nos explica cómo en muchos de sus pacientes y también en varios personajes de la literatura existe un tipo de carácter con una particularidad curiosa, la cual consiste en que parece considerar que si bien las normas, las leyes y los frenos morales son válidos en la mayoría de las personas, en general no lo son en el caso de los criminales. Su situación constituye una excepción, son personas que se pueden permitir una serie de actos que se condenarían en otros, y es un tipo de carácter que por simple descripción está continuamente en el umbral de la delincuencia. La exploración llevada a cabo por Freud sobre las personas que manifiestan al mismo tiempo una aprobación de la ley en conjunto, pero consideran casos como excepciones, conducen a un rasgo que todos representan en común, todos ellos creen haber sido víctimas. Tal es el caso de Juana Barraza, ¿no?, que se denominó la Mataviejitas, que cuando se le preguntó que por qué mataba, dijo: yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, me maldecía, me regaló con un señor. También señaló que había elegido matar por una cuestión económica. La vida de Juana Barraza efectivamente estuvo marcada por la humillación y el maltrato. Bueno, ahí tuvo una vida realmente muy complicada, la vida de Juana Barraza, y bueno, con solo 12 años su madre le ofreció un grupo de conocidos para ser violada a cambio de 3 cervezas, ¿no? Poco tiempo después la vendió un hombre que la esclavizaría y forzaría sexualmente con 4 años. Entonces, bueno, hay todo una vida realmente muy difícil. Juana Barraza en su juventud no tardó en comenzar a cometer delitos menores, pero logra en una especie de suplencia hacerse luchadora profesional.
Sin embargo, por una fractura ya no puede continuar en el marco de la lucha libre y al poco tiempo, bueno, es que empieza toda esta vida criminal, ¿no? De Juana Barraza, primero cometiendo crímenes como asaltos, hasta que finalmente establece todo un modus operandi para asesinar a mujeres mayores, ¿no? Desde la tercera edad. Juana Barraza asesinaba a voluntad, movida por un impulso emocional y material, sin tomar precauciones de no dejar evidencias. Sus hechos estaban justificados, mataba a las ancianas que para ella representaban a la figura de su madre, a quien culpaba de todas sus desgracias. En el caso, por ejemplo, de Juana Barraza, ella generalmente dejaba huellas, ¿no? Dejaba huellas dactilares, no había una huella completa, por eso se tardó en detenerla, pero ciertamente siempre dejaba ella algo ahí, ¿no? Un rasgo muy importante cuando hay todo este tema, ¿no? Donde se toca el tema de la... En el caso de Juana Barraza hay un comportamiento obsesivo y compulsivo de distinta índole a los dos casos expuestos anteriormente, ¿no? Lo que nos hace pensar, ¿no? En otro tipo de ordenamiento y, bueno, también otra forma de pasar al acto. Su serialidad radica en un impulso de matar a la madre violenta y agresiva, en una escena que ella busca cada vez ajustar como un ajuste de cuentas, ¿no? Que ella realizaba en cada asesinato. En el caso de Juana Barraza hay un odio desmesurado en donde ella justifica sus actos criminales. Hasta aquí podemos afirmar que los sujetos que cometen crímenes de modo serial responden a diferentes ordenamientos, como ya lo había mencionado, lo cual indica a su vez que desde una perspectiva psicoanalítica no resulta viable la construcción de una universalidad del crimen, sino más bien remitir a la singularidad de cada sujeto. Además, se ha demostrado que el pasaje al acto homicida surgido en la estructura psicótica reviste características diferentes a aquel ocurrido en las estructuras perversas y omnívoras. Lo anterior se extiende al fenómeno criminal en su totalidad, abarcando a todos sus elementos, a saber, el victimario, la víctima elegida, la fantasía involucrada y la escena del crimen, entre otros. Asimismo, en concordancia con lo propuesto por Silvia Dendar y García, es posible afirmar que la estructura psicopatológica de algunos homicidas seriales resulta difícil de determinar con claridad y solo podemos especular con base en los datos recabados parte de la subjetividad propia y única de cada asesino serial. Sí. Gracias. Pues tenemos tiempo, tenemos a... Pues hay tiempo para dialogar, para discutir. Porque pues creo que hay varias cosas. No me acuerdo si era ayer, pero le estaba yo comentando a Noemí que bueno, según yo, a mi entender, hay una discusión abierta con relación a esto, que el tema que tocó Rebe, lo del tema de la narcocultura, ¿no? Donde también está muy presente la figura y la función del sicario, o el matón, pues, los matones, los sicarios, y que creo yo que a veces no ubican, o sea, no es que lo tengan que hacer, pero a veces no se ubican al sicario como un homicida serial en función de que las clasificaciones o las categorías clásicas se hacen énfasis en el tema del simbolismo o el contenido psicológico, ¿no? Pero está abierto, o sea, porque en realidad también, o sea, si hay un homicidio, o más bien varios homicidios, 2 o 3, dependiendo del autor o el manual, ¿no? En eventos diferentes, puede ser que no se explicite o que no se despliegue ese simbolismo, ¿no? O sea, que no se enuncie, pero el que no se enuncie no significa que no exista. Bueno, yo me atrevería a decir que no hay elementos para ubicar ese componente y entonces decir si sí o si no entra en la clasificación de homicida serial. Pero comento esto porque creo que hay un asunto mayor en el tema de la clasificación o en el tema del diagnóstico, por decirlo así,
Yo creo que en criminología hay una diferencia radical que en psiquiatría. O sea, comúnmente a lo mejor, hablando a la ligera, generalmente en psiquiatría se diagnostica o se clasifica para medicar, o sea, para prescribir psicofármacos. Pero en criminología yo me atrevería a decir que no. O sea, que sí es importantísima esta clasificación o este trabajo de diagnosis o de diagnóstico para poder tener una orientación y entonces comprender. No es para controlar la conducta, ¿no? Sino que más bien pues, sí es como imperiosa esa necesidad de comprender. Y entonces sí me parece importante hacer todo un desglose de categorías. O sea, por ejemplo, si nos vamos a la categoría de homicida serial por MO, como comentó mi modus operandi, pues está el organizado y el desorganizado, ¿no? Que fue lo clásico del Ressler, pero después aparece el homicida serial mixto. Aunque también está el homicida sexual serial organizado y el homicida sexual serial desorganizado, ¿no? Y que creo que como que la importancia también es como no perder de vista que estaríamos superponiendo clasificaciones. O sea, hablamos de la clasificación psicoanalítica, la que, y bueno, y muchos psicoanalistas ya también están como desechando neurosis, psicosis y perversión. Esa es una, pero también está la psiquiátrica, ¿no? Y también está la criminológica, con esto de homicida serial, desorganizado, por ejemplo, organizado, ¿no? Y psicopatía. Entonces, yo creo que hay como una cierta relación, no es una ley, o sea, no es que esté yo imponiendo que las cosas son así, pero sí hay una cierta continuidad entre el homicida serial organizado y la psicopatía, ¿no? Y quizá la perversión en sentido psicoanalítico. Pero si hablamos del homicida serial desorganizado, yo sí me atrevería a hablar de psicosis en términos psicoanalíticos, ¿no? Pero también creo que se hace más complejo el asunto si ubicamos el concepto de delirio no únicamente en sentido psiquiátrico, así como trastorno del pensamiento, ¿no? Sino más bien que tiene una función, o sea, que es una producción subjetiva que tiene como función pues, localizar el goce y darle cauce, ¿no? Al sujeto, o sea, como darle un lugar en el mundo, ¿no? Sin que eso esté ni bien ni mal, sino que tiene una función subjetivante, delirio, más allá de que desde la otra clasificación hablemos de trastorno del pensamiento. Entonces, eso, o sea, nada más quería comentar eso con relación a cómo lo están pensando, o sea, cómo están pensando esta superposición de clasificaciones y de disciplinas, que estaríamos hablando como en 3 pistas, o sea, la psiquiatría, la criminología y el psicoanálisis, ¿no? Y cómo o sea, ¿cómo lo piensan, pues? ¿Cómo piensan esa superposición de categorías y disciplinas? Si quieren comentar. Yo creo que es importante, ¿no? La clasificación, bueno, más allá, ¿no? de la mirada. Lo que pasa con el asesino serial es que, bueno, finalmente es un crimen. Y es algo que atañe sí, a todo un sistema jurídico legal, ¿no? O sea, de que tiene, o sea, más allá, ¿no? De las miradas teóricas, bueno, lo que está ahí es una persona que cometió un crimen, una persona que está dañando moralmente a la sociedad, ¿no? Desde ahí, bueno, hay que ponerle un límite, ¿no? Como cualquier criminal, delincuente, ¿no? Que ha habido una situación con los asesinos seriales que justo el manejo es complicado, ¿no? Porque no se ha podido como ubicarse distintos pensamientos donde, bueno, hablan, analizan, ¿no? ¿Qué está pasando con estos sujetos? Pero finalmente, cuando se llega a procesar, es algo complicado porque no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Desde ahí creo que las clasificaciones permiten encuadrar, organizar, ordenar un tipo de tratamiento a estas personas, ¿no? Que es necesario, lo repito, desde un marco social, jurídico, legal,
pues que está ahí, ¿no? Yo creo que es preocupante. Hablamos, ¿no? En la mañana de un caso de un asesino que mató a bastantes niños y le dieron 29 años a Garavito en Colombia. Entonces, bueno, yo creo que eso conmociona a toda una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace con eso? Entonces, creo que desde ahí está, bueno, las personas, ¿no? Que psiquiatras forenses, sobre todo, que han intentado decir, bueno, pues estos parece que hacen estos, pues puede decir, yo creo que ayudar a dar un manejo a este tipo de personas. Yo creo eso. Sí, o sea, sí, igual tampoco soy experta, ¿no?, en criminología, pero me parece que sí, o sea, como términos formales o tal vez más prácticos, creo que sí tiene un sentido la clasificación, ¿no? Pero justamente, o sea, lo que mencionas de términos como el tratamiento. Bueno, ahí me dejaste como pensando cuando hablaste de las viejitas, y como antes de que comenzara con estos delitos, era luchadora, ¿no? Creo, o sea, digo, hablando como más en términos paralíticos, que es una forma de sublimación, tal vez, ¿no? O sea, sí, o sea, justamente lo sabemos, ¿no? Entonces, y creo que sí, o sea, como un tratamiento a los asesinos seriales es complicado en ese sentido, ¿no? Que no hay como una forma realmente en la que se pueda como insertar a la cultura tan fácilmente, ¿no? Sí, o sea, porque justamente si hablas como de una estructura perversa, no es como que puedes decir, ay, sí, sal y te damos técnicas conductuales, ¿no? Que siempre va a ir en contra, ¿no? O una psicosis, entonces justamente en relación con el delirio es una forma como de dar sentido, ¿no? Ese sentido, una forma de unificar, ¿no? Entonces, sí, no sé, entonces es como muy complicado, ¿no? ¿Y qué pasa un poco alrededor con este tema de la cultura, no? Porque quizás ahorita, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, que tiene el número 1 hace como 20 días, bueno, desde que salió, no sé si pasó un mes o 20 y tantos días. Entonces, ¿qué es lo que se juega en el deseo de la gran mayoría de personas? ¿Y qué ponen ahí en la figura del asesino? Que cruza esta ley precisamente, y por qué es que sí se vuelve como esa figura de culto, esa figura de que sí me gusta, pero es que no está bien lo que está haciendo, pero sin embargo voy a conocer la historia, pero entonces, ¿qué se está jugando en la cultura? Porque no sé si sea, me imagino que no, de la misma forma en que se vive aquí, de que se vive quizás en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de cultura estamos hablando? De que lleva a la gran mayoría de personas que sienten una atracción por ese tipo de sujetos que infringen con la ley todo el tiempo, ¿no? Habla mucho de la culpa, habla mucho de la neurosis también un poco que se vive generalmente, y de qué es lo que buscas cuando admiras, cuando quieres conocer, cuando quieres como ver de qué va esa historia. Es interesante también ver el juego, ¿no?, de la sociedad frente al culto al asesino serial. Sí, que ahí también igual comentar que es que también se habla de sublimación. También Stephanie lo comentó, pero pues no sé, porque ahí como que habría una discusión, ¿no? Porque en buen sentido, porque en sentido freudiano, pues sí tendría que cambiarse la meta, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor producir, no sé, hacer música sobre el homicidio, sobre la muerte y demás. Pues bueno, ahí sí, en sentido freudiano estaremos cambiando una meta, digamos, esa descarga funcional dirigida a algo de la cultura, ¿no?, la civilización. A lo mejor en sentido lacaniano pues no sería así, más bien sería cambiar el estatuto del objeto al cual se dirige esa función. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que si pensamos en millones y millones de, no sé, adolescentes, ¿no?, que quizás si le quitemos los videojuegos, y no es una apología de los videojuegos, o sea, no estoy ni diciendo que están bien o que estén mal, ¿no?, pero muchas veces allí, más allá de la sublimación, o por ejemplo el heavy metal, o el rock, ¿no? O sea, muchas personas, si no hubiera estado el rock en nuestras vidas, quién sabe qué hubiera sido de ello. O sea, con las ciertas historias que hay, o sea, si no hubiera habido una serie de prácticas, ¿no?, o de operaciones que le den sentido,
o en un sentido lacaniano, que le den una localización al goce, a lo mejor eso no es un problema, pero sí hay un goce que está localizado y que entonces empieza a darle una construcción, ¿no? a la existencia o a la vida. Entonces creo que quizá por allí vaya una clave, ¿no? Para comprender por qué tantísimo éxito tiene esto, porque pues estamos llenos y llenas de violencias. O sea estar, ya respirar en este mundo o en este contexto, o sea, sí es estar a merced o bajo muchos tipos de violencias, ¿no? Entonces, el poder canalizar o el poder como darle cauce a todo eso, y lo digo sin aires de victimización, sino que hay violencias. Entonces, no estaría yo hablando de una violencia homicida y que gracias a las series entonces le damos salida. Pues igual y no, pero puede ser que todas las violencias estructurales, institucionales, sociales, pues bueno, hay ahí modelos identificatorios donde a lo mejor hay un ideal, ¿no? Y de ese ideal pues, surge un cauce, ¿no? Una forma de tramitar o de elaborar más allá de la sublimación. Puede ser que no haya para nada sublimación, pero sí hay una localización del goce. ¿Alguien quiere allá en la virtualidad, quiere comentar, preguntar? Sí. Pues bueno, antes que nada, muchas felicidades a todas. Son trabajos muy interesantes en muchos aspectos, donde creo que pocas veces nos damos la oportunidad de abordarlos desde nuestra disciplina. Suele ocurrir esto, digamos, como en algunos espacios, en algunos contextos, que cuando se aborda el tema, ya sea de estas cuestiones de los asesinos seriales, ¿no? de los satánicos o etcétera, ¿no? Es decir, o estas condiciones que nos llevan a pensar desde ciertos registros de la psicopatología, tienen o tienden a mantener cierto amarillismo en la construcción. Y creo que ahorita lo que se arrojó en las mesas, porque veo muchas mesas, ¿no? Pero en singular en la mesa de este coloquio, pues permite en muchos aspectos volver a... ¿Sí? Sí, soy ya, perdón. Decía que permite volver entonces a cuestionarnos no solamente la condición en donde estamos nosotros parados como profesionales, ¿no? Entre muchas comillas, de la salud mental, sino también las implicaciones que esto ha tenido. Me hicieron recordar mucho un texto de Gustavo de Sal y no me acuerdo con quién más, es otro colaborador argentino, es decir, el discurso jurídico y el psicoanálisis, ¿no? Donde uno de ellos abordaba la problemática de qué pasa justo cuando esto entonces toca a la cuestión de la ley y a la cuestión de la responsabilidad. Es decir, ahí donde la ley pareciera que entonces puede eximir responsabilidades al momento de imputar una culpa o al momento de imputar una sentencia, en el psicoanálisis ocurre otra cosa, ¿sí? Es decir, la responsabilidad que se tiene del propio acto o las condiciones que quien lo ejecuta pueda generar en relación a lo que ha acontecido es completamente de otro orden, ¿no? Y pocas veces volvemos como a ese diálogo, ¿no? Porque pareciera que se cierran muchas veces los espacios de discusión, pensando o justificando que en tanto que si es un sociópata, un psicópata, o tiene una psicosis o es un perverso, entonces hay imposibilidad de análisis, ¿no? Pero no análisis a lo mejor pensado en la cuestión de la clínica, sino hay imposibilidad de analizar lo que ahí está aconteciendo. Y creo que lo que ahorita he estado escuchando, pues me hizo recordar mucho este texto, pero en ese matiz, es decir, qué tanto justo la pregunta que habías lanzado, Gergel, de la psicopatología, permite generar más un panorama, una suerte de cartografía, pero que es útil para quienes escuchan estos sucesos, en lugar de ser una condición justificante de los mismos, ¿no? Creo, no sé, pienso, es más un comentario que una pregunta. Y muchas felicidades a todas.
Ay, es que nos habían cerrado el micro, pero ya, Y qué callados, así, les dejé impresionados. No, no sé. Sin palabras. Sí. sí, bueno, y también una cuestión que me parece importante es el tema de la, de esta, o sea, el rollo de, como dijo Rebe, el tema de del tratamiento, bueno, si bien, Creo que sí está pidiendo ayuda. esperen, porque algo está pasando. Falsa alarma. Nos asustaron, están tomando clases de teatro. Estaban representando una escena dramática, porque hay clases de teatro, pero sí nos asustaron, pero ya pasó. El show, Sí, el show. Ok. El show. Sí, yo pensé que era real, pero ya me espanté. Yo creo que van a hacer ella. sí, ya pasó. También es que. Pero sí, no, sí es show. Sí. Yo no sé, no estoy segura. Pero ¿por qué sería show? No, pero sí, pues bueno, que es una representación. Es un ejercicio, ¿no? De teatro. Sí. Ah, sí. Y yo ya eso. Ay, bueno, les estaba yo diciendo que lo del tratamiento, Hola. Hola. era una escena de teatro. Están ensayando las reflexiones. ¿Qué está pasando? No me quedo. Pues ya quedó. Ahí todas las psicólogas se ve con eso. Raudo y veloz. Con fuerzas de trajes. Sí, bueno, entonces nada más les quería yo decir que esto del tratamiento, yo creo que por un lado hay fascinación en términos de series, redes sociales, o sea, sí, hay eso, ¿no? Y por el otro lado, cuando ya está como muy de cerca, cuando ya lo real está encima, pues hay mucho repudio, o sea, hay así como que los mate, ¿no? Entonces, bueno, creo que el papel de las y los académicos es justo, o sea, investigar, ¿no? O sea, seguir trabajando en este sentido para poder explicar y comprender, porque si no, y no en aras de que me esté entrando hacer diagnósticos ni estar clasificando, pero el rollo es que si no hay una perfilación, no se puede detectar, es decir, no se puede prevenir. O sea, si no hay descripciones precisas, así cabales, puntuales, así, digo, no es homicidio serial, pero a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba yo en el rollo del homicidio de niños y niñas, que yo no sabía que había todo un mundo de diferencia entre niños y niñas, no había perfiles. Y si vemos o contrastamos el fenómeno del homicidio de niños y niñas, lo contrastamos con el tema del maltrato infantil, pues está infladísimo, es un problemón, ¿no? Del maltrato infantil. Pero al no haber perfiles, ¿no? Y vemos que hay una continuidad entre el maltrato infantil y el homicidio, tanto de niñas como de niños, no podemos prevenir. Entonces, creo que nada más lo pongo como ejemplo de cómo es que es necesario, si es necesario hacer intervenir, pues, en términos de investigación para poder armar programas o modelos de prevención. Porque si no, sí, o sea, lo que ocurriría, más bien lo que está ocurriendo es eso, que hay no nada más un boom en los medios y redes, sino también, o sea, lo real, en la realidad sí está pasando esto con más frecuencia. Sí, algo más quisieran comentar.
Bueno, pues entonces hemos concluido con este cuarto coloquio de investigación. Les agradecemos muchísimo. Hay eventos en puerta, que no sé las fechas, pero aquí está Toño. Por eso corrí para acá. 20 de noviembre, o sea, no sé si es el hospital. 20 de octubre tenemos la mesa de diálogos en psicoanálisis con el tema de lo demoníaco y el cine. 1 de noviembre tenemos también la última mesa de este mismo tema. Están los Ateneos, me parece, que es en noviembre, pero no 3 de noviembre y 10. 3 y 10 de noviembre. Tenemos también bueno, esto no está en nuestra agenda, pero que se pudo realizar, un encuentro organizado en colaboración con el Hospital General de México, diferentes universidades en las que está el Claustro, está La Salle, está Robles, está Ibero, parece que se me fue esta otra universidad, que son un encuentro de prácticas hospitalarias que se llevará a cabo 6, 7 y 8, desde los 7 y 8 y 9 de noviembre. Entonces, pues está ahí. Síganos en redes. Bueno, sí, síganos en redes en Diotima, porque estamos subiendo esta material, entonces. Sí, pues también antes de terminar quisiera felicitarlas, la verdad, muy interesantes sus trabajos. De Steffi, que ya no la veo por acá, bien interesante, y que desde que ingresó a la licenciatura ella ya traía digamos, este camino recorrido, y bueno, muchísimas felicidades también a Sol, a Rebe, a la profesora Noemí, muchísimas gracias también por el trabajo que preparaste, y pues, felicidades también al doctor Jorgel, que siempre está al pie del cañón impulsando estos espacios para poder mantener la reflexión en estos temas. Muchas gracias y muchas felicidades. Entonces, pues, por acá también Sabrina dice, felicidades a todas, a todos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. A nosotros. Muy bien. Ahí no se te va a olvidar tu